Es importante la aclaración y utilización de los conceptos con su terminología exacta, porque la gente muy a menudo, cuando está visitando un barrio judío, pues hay quien le dice la aljama, otros le dicen la judería, no saben lo que es una cosa, tampoco saben lo que es la otra, porque no son palabras que forman parte del vocabulario habitual de estas personas, ¿no? Entonces, habría que diferenciar muy bien qué es la aljama y qué es la judería. La aljama, que viene del árabe al-jamá, que esto indica claramente la arabización que tenían los judíos en la España medieval, sobre todo ya en la España cristiana, habían vivido durante siglos también bajo el dominio del mundo islámico, y esto se traduce en la arabización de los términos. Aljama, ¿no? La aljama es la institución que rige, que gobierna la comunidad judía. Por decirlo de alguna manera, en su equivalente sería el equivalente al concejo cristiano, al ayuntamiento nuestro, al Consell en los estados de la Corona de Aragón, y también se aplica a la comunidad. Curiosamente, he visto incluso definiciones en diccionarios donde pone aljama, sinagoga. En la vida he encontrado ese término de sinagoga equivalente al aljama en la documentación de la época. Por tanto, hay que diferenciar entre el aljama y la judería. La judería es el espacio físico, el barrio donde viven y habitan los judíos. Ese espacio que visitamos cuando vamos por Toledo, cuando vamos por Sagunto, cuando vamos por Sevilla, ¿no? Ese es el barrio judío. Y la aljama es ese mundo jurídico que rige los destinos de los judíos en su día a día. Esto también forma parte del lenguaje cotidiano. Hablamos de la historia de España, de los judíos de España, en fin, de España como tal. Pero si queremos ser rigurosamente científicos, sobre todo no hay que perder la perspectiva histórica, porque la judería de Hervás en aquellos momentos no estaba en España, estaba en la Corona de Castilla, y la judería de Barcelona o la de Gerona no estaban en España, sino que estaban en la judería, en una de las juderías de la Corona de Aragón, del Condado de Barcelona, o la de Sagunto o la de Valencia, en el Reino de Valencia. Es decir, aplicar la terminología de la época. Los judíos no se llaman así judíos de España, sino se llaman judío de Aragón, judío de Castilla, o judío de Sevilla, de Córdoba, etcétera, del lugar donde habitan habitualmente. Por tanto, son súbditos de uno de los estados de la península ibérica en aquellos momentos. Mejor hablar la península ibérica con sus reinos de Portugal, Castilla, Navarra, la Corona de Aragón y Granada. O sea, hablaríamos de judíos de Granada, de judíos de Portugal, de judíos de la Corona de Aragón, para ser correctos en la utilización de este término, porque muchas veces se abusa de esta terminología y se está hablando de los judíos realmente de Castilla y se está aplicando a toda la península ibérica, cuando en realidad eran muy diferentes, por ejemplo, los judíos de Castilla en muchos aspectos con los judíos de la Corona de Aragón, por hablar de las dos más importantes en estos siglos medievales. Por tanto, utilización de los términos correctos. Si estamos en Toledo, pues hablemos de los judíos de Castilla, que no tendrán que ver en muchos aspectos con lo que hacían los judíos de Aragón, aunque religiosamente todos tenían la misma religión. Las relaciones de los reyes de estos estados, de la Corona de Castilla, de los reyes de Castilla y los reyes de Aragón, para entendernos perfectamente, eran las mismas. Los judíos son vasallos del rey, o como se decía en el lenguaje y aparece en los fueros de Teruel, servus regis, siervos del rey. Pero siervos no hay que entenderlo nunca como esclavos o cautivos del rey, ni mucho menos, sino en el sentido simbólico. Y esto es muy importante. Esto sí que la gente debe entender. El judío no es un personaje, no es un vecino, no es un súbdito del rey, sino que es un personaje que depende directamente del rey. Los judíos pueden practicar su religión libremente en territorio cristiano, como lo hacían en el califato, en virtud de la protección regia, de la generosidad del rey, que se la deja practicar esta vida judía tranquilamente en sus reinos, a cambio de que lo reconozcan como su señor. También el rey puede autorizar a unos nobles a tener judíos en sus territorios, pero siempre por delegación del rey. Por tanto, forman parte del patrimonio regio.
En el Reino de Valencia, por ejemplo, para entendernos, dependen del baile general del reino, que es el que entiende de cautivos, de moros, de judíos, de comercio, de esclavos, etcétera, etcétera. Por eso son una fuente de ingresos importantísima para el rey, por eso el rey los protege siempre. En estas relaciones los judíos les conviene mucho, porque se sienten protegidos por el rey. Les permite practicar su religión tranquilamente, tener una autonomía y demás, pero se sienten protegidos por la ley. La ley, el rey siempre amparará a los judíos en los pleitos con los cristianos, siempre que tengan razón y se adecúen a las leyes. Por tanto, en Castilla y en Aragón, ese proteccionismo en regio, esa permisibilidad de que los judíos estén en sus estados, se debe gracias a los reyes. Tiempo, efectivamente. Cuando uno visita una judería, cuando uno se sumerge en la historia del mundo judío en los siglos medievales, debe abandonar los conceptos y el espacio, el tiempo y el espacio del siglo XXI en el que vivimos para situarse en la época. Es decir, aplicar los conceptos, nuestros conocimientos a la metodología y a la historia de los siglos medievales, tanto del año 1000 como del año 1492, es absurdo. Tenemos que sumergirnos en el tiempo, situarnos en la época para poder comprender a aquellos protagonistas judíos que labraron su historia día a día. Por tanto, esa inmersión en el tiempo, retroceder en el tiempo, que es aplicable a cualquier época, porque ¿cómo vamos a entender al hombre de Neandertal si no nos metemos en las cuevas o nos sentimos cazadores, etcétera, etcétera? Pues aquí exactamente lo mismo. Sumergirse en la época, en el mundo judío, en el mundo medieval. El espacio, donde había judíos, porque la gente cree que había judíos por todas partes, y en la península ibérica no había judíos por todas partes. Los judíos se instalaron, sobre todo, como es natural y como cualquier inmigrante que llega, siguiendo las vías de comunicación, desde la época de los romanos, a través de la vía Augusta, pero luego también a través del Camino de Santiago durante los siglos medievales, y conforme, en la España cristiana, conforme va avanzando lo que llamamos reconquista a costa de los territorios de Al-Ándalus. En los territorios de Al-Ándalus muchos judíos vendrán desde África, cruzarán el estrecho de Gibraltar y se instalarán por aquí. Por tanto, pues, esas vías de comunicación van a ser un eje de penetración de los judíos por toda la península. ¿Dónde se instalan? Pues se van a instalar, lógicamente, allí donde haya un mundo urbanizado, donde haya posibilidades de que ellos desarrollen su vida económica, sobre todo un mundo, como digo, de ciudades, de pueblos y demás. Aunque en principio, lo que decía de la época, no es lo mismo del tiempo, no es lo mismo el año 1000 que el año 1500. El año 1000, España, igual que Occidente, es un mundo totalmente ruralizado. Por tanto, los judíos apenas tienen ciudades, Barcelona, Gerona, León, hasta que se conquista Toledo en 1085. Esa es la primera gran ciudad donde van a instalarse y a vivir judíos emigrantes. Luego la repoblación permitirá avanzar hacia el sur y que encontremos judíos distribuidos por todo el territorio peninsular, pero con mayor densidad, por ejemplo, en Castilla que en la Corona de Aragón. En Portugal sucede exactamente lo mismo. Van avanzando desde Coimbra hasta Lisboa, hacia el sur, pero con una mayor densidad en la zona entre el Tajo y el Duero. Es decir, que el avance de la historia de los reinos cristianos hace que los judíos avancen también en su distribución por el espacio geográfico peninsular. Hay que conocer la historia de España, y en este sentido digo de España o de cualquiera de sus reinos, para poder entender este asentamiento. Tengamos en cuenta también que muchas de estas juderías no son eternas. No pensemos que el mundo judío de 1000, como digo, es exactamente el mismo que 1492, ni muchísimo menos. En el año 1000 hay muy pocas juderías, en el año 1492 hay infinitamente más, pero tampoco las que hay son las mismas. Por ejemplo, en la Corona de Castilla, en 1391, igual que sucedió en la Corona de Aragón, desaparecieron multitud de juderías. Pensemos que en Valencia, pero en la Corona de Aragón desaparecieron las juderías de Valencia, la de Barcelona, más tarde la de Mallorca, la de Sagunto, la de Gandía, la de Játiva, etcétera, etcétera, que no se volvieron a recuperar nunca más. Por tanto,
el contexto temporal explica muchas de estas cosas de este poblamiento judío. Y en Castilla pasa lo mismo. 1391 desaparecen multitud de judíos, de juderías, y los judíos se esparcen en pequeños núcleos de población donde antes no había vivido nunca judíos. Quiero decir que hay que entender el contexto temporal e histórico para poder entender el mundo judío peninsular. Bueno, eso vende mucho, les gusta mucho a los periodistas, pero demuestra que no saben historia, claro, porque es como si yo les preguntara la convivencia en la Sudáfrica de Mandela o de la Sudáfrica del apartheid, o de Rodesia, o la de tantos y tantos otros sitios donde la segregación, la discriminación y la marginación estaban a la orden del día. ¿Cómo se puede hablar de convivencia? El sentido de la palabra convivencia es lo que decía anteriormente. Tenemos que olvidarnos de muchos conceptos actuales. La palabra convivencia es un término moderno que supone respeto y tolerancia hacia las ideas, hacia las creencias del otro. Va unido perfectamente al concepto de democracia. Y esto no existe en el mundo medieval, como tampoco existe en el mundo romano. O sea, ¿cómo se va a entender por convivencia a unas minorías, en este caso los judíos, a los que se les obliga a vivir en unos barrios específicos amurallados y encerrados, sobre todo, por ejemplo, en la Corona de Aragón, donde se les obliga a vestir con unas ropas determinadas y con una señal, una rueda roja o amarilla al pecho, donde no pueden mantener relaciones y contactos cotidianos con los cristianos, porque son el concepto de impureza e intocabilidad. Son conceptos esenciales en la Edad Media. En el mercado, esto por ejemplo hay documentos en la judería de Tárrega, el judío que iba al mercado a comprar tenía que tocar con una varita la fruta o el producto que quisiera porque era intocable, no podía tocar eso porque contaminaba. Se tenían que arrodillar cuando pasaba el Santísimo. Por supuesto, las relaciones sexuales entre individuos de distinta religión estaban castigadas con la pena de muerte. Y se dan casos, están perfectamente documentados. Es decir, hay toda una serie de normas que segregan y discriminan al judío con relación al cristiano. Y ese es el precio que tiene que pagar por poder vivir libremente practicando su fe. ¿A esto le podemos llamar convivencia? Eso sí, podían viajar libremente con autorización del rey. Pero ¿cómo vas a llamar convivencia a un individuo que lo obligas a vivir en un barrio? No utilizar nunca la palabra gueto. Eso es una palabra moderna a partir del Renacimiento. O sea, siempre judería. La obligas a vivir en su judería y lo obligas a llevar, cuando sale fuera de la judería, un vestido oscuro, un capuchón y encima con una rueda roja al pecho, marcando y diferenciando que es judío, porque físicamente el judío no se diferencia del cristiano. Eso también hay que tenerlo claro. Y por eso, para que se identifique al judío, llamar convivencia a eso, llámale coexistencia, y no siempre pacífica. Porque ¿qué convivencia justifica los continuos asaltos a las juderías? Los apedreamientos durante la Semana Santa a las casas de los judíos. Todavía en Melilla, a principios del siglo XX, en la historia judía de Melilla, cuenta uno de los protagonistas judíos, dice que bueno, pues era típico entre los cristianos, entre los chiquillos cristianos, vamos a tirar piedras a los judíos. Menuda convivencia. Por citar esos ejemplos de la vida cotidiana o los asaltos de 1391. ¿Pero cómo se puede llamar eso convivencia? Asaltar y matar a tu vecino. Por tanto, coexistencia y no siempre pacífica, pero eso es la historia real. Ahora, hace poco leí en un artículo esto viene todo de Américo Castro y estos historiadores de la literatura americana que no sabían historia, pero les encantaba todo esto de la convivencia y demás. Otro día leía un artículo de un autor americano que decía que efectivamente él podía demostrar, y lo decía tranquilamente en su artículo, la convivencia entre judíos y cristianos, porque en algunos barrios judíos, en algunas juderías, vivían cristianos. Hombre, claro que sí. En eso no había ningún problema, con que pagaran el alquiler y demás, siempre que no se pasara un determinado límite, que viviera algún que otro cristiano, pues no pasaba nada. Pero salir judíos y vivir en el barrio cristiano, de eso nada. O sea que
La sociedad judía era una sociedad similar a la de los cristianos. No olvidemos que el mundo judío es una sociedad peculiar, específica, pero inserta dentro de la sociedad mayoritaria, que es la cristiana, y reproduce estos modos sociales y estas formas sociales de los cristianos. En definitiva, es una sociedad donde, con criterios de riqueza y de fiscales, diríamos, ricos y pobres, pecheros y exentos, es decir, los que pagaban impuestos y los francos o exentos. Dentro de esta sociedad hay una minoría, una oligarquía, como lo llamaríamos hoy día, donde el saber, la fortuna, la posición económica, etcétera, marca unas claras diferencias con el resto de la sociedad. La situación del individuo en la proximidad a la corte, por ejemplo, etcétera, y hace que esta minoría se constituya en un grupo dirigente dentro de la aljama, frente a una mayoría de la población, que son los artesanos, los médicos, los comerciantes, los tenderos, etcétera, etcétera, que son los que pagan los impuestos, las pechas o las peitas, y los que cargan sobre sus hombros todas las cargas fiscales ordinarias y extraordinarias, que eran muchos. Y luego también había una minoría de pobres, como entre los cristianos. Estas desigualdades fiscales, del pago fiscal sobre todo, y esta constitución de esa oligarquía que monopolizaba los puestos de gobierno, generaron ya en la segunda mitad del siglo XIII el descontento de la mayoría de las sociedades judías, tanto en Castilla como en Aragón, y generaron movimientos de protesta, sobre todo al rey, de rechazo al pagar los impuestos, etcétera, porque se buscaba, querían lo que hoy llamaríamos democratización, entre comillas, de la aljama, el poder acceder a esos cargos de la aljama que los otros monopolizaban. Y ahí se generaron fuertes tensiones en el seno de la sociedad judía. No pensemos que la sociedad judía era una sociedad pacífica, tranquila, idílica, porque vivían allí en su gueto o en su judería de la que no salían, etcétera. No, no, la sociedad judía era una sociedad como la cristiana, donde había una violencia cotidiana bastante elevada. El sacar el puñal y pelearse con el vecino estaba a la orden del día. Uno ve las multas que imponían las autoridades, los insultos, las peleas entre mujeres, incluidos homicidios y asesinatos. Pensemos en lo reducido, pensemos en lo que debía ser en un barrio muy reducido donde todos se conocen. La judería de Valencia, por ejemplo, que tiene, o la de Barcelona o la de Zaragoza, que tienen varios miles de habitantes, donde todos viven hacinados y se conocen, pues lo que debía suponer el asesinato de unas personas. Esa violencia existe, igual que existe entre los cristianos. O sea que es una sociedad similar a los cristianos, con sus mismos problemas y, naturalmente, pues siempre en situación de inferioridad, tanto fiscal como social, con respecto al judío. Normalmente no eran vecinos de la ciudad. Pues la economía era exactamente igual también que la de los cristianos. Los judíos, al principio, allá por el año 1000 y algo, en la España cristiana, pues trabajaban la tierra, sobre todo en Castilla, pero conforme va desarrollándose las ciudades, el auge y el renacimiento urbano que se produce en toda Europa, y naturalmente en la península ibérica a partir del Camino de Santiago y ese despertar económico, tienen y prefieren naturalmente los oficios urbanos. Son sobre todo artesanos, muy buenos artesanos, y esto despertará el recelo y la envidia de los cristianos. Y tienen las mismas profesiones que cualquier cristiano, desde tendero y sastre hasta orfebre, médico, etc. Pero bien es cierto que hay una serie de profesiones en las cuales destacan los judíos. Por ejemplo, el trabajo del textil. Sastres, muchísimos. Eso es un oficio que ha perdurado hasta prácticamente nuestros días. El oficio de sastre. En Daroca, por ejemplo, el 50% de la población judía eran sastres. Médicos. Desde el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, se prohibía que los cristianos tuvieran médicos judíos, pero hay una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Los reyes, la iglesia, los obispos, los nobles, el municipio, todos tenían médicos judíos. En Elche, por ejemplo, el médico era un judío. Y, amigo, cuando llegó en 1391 y desapareció la judería, no había manera de encontrar un médico para el municipio.
Y lo mismo sucedió en 1492, cuando la expulsión de los judíos dejó a muchas ciudades y municipios sin médicos. Por tanto, como médicos eran fantásticos, a pesar de que tenían prohibido el acceso a las universidades, a estudiar en las universidades, pero su conocimiento del árabe les ponía en contacto con las obras de Galeno, Hipócrates, etc., y era un saber práctico muy apreciado por parte de los cristianos. Orfebres, magníficos orfebres, trabajando para los reyes, para cualquier público. Es decir, que las relaciones entre cristianos y judíos, a pesar de esa segregación y esa discriminación de la que hablaba anteriormente, eran cotidianas, eran habituales, porque se necesitaban unos a otros. Es decir, unos iban al mercado, otros iban a las tiendas de los judíos, iban al zoco judío y compraban los productos que les gustaba. El trabajo de la seda era un trabajo que, por ejemplo, en Valencia monopolizaban los judíos y luego monopolizaron los conversos. Es decir, que hay incluso muchas veces una superioridad del mundo judío con respecto al cristiano en el comercio. Los judíos comerciaban con todos los diferentes estados de la península. Judíos castellanos venían a chorro a la Valencia bajo medieval, que era el principal puerto del Mediterráneo. Los valencianos iban al norte de África, al reino de Granada, judíos portugueses que comerciaban y circulaban por todo el Mediterráneo. Es decir, que hay una coinea ahí de los judíos peninsulares en torno al mundo del comercio. Y, sobre todo, la principal actividad, la que peor fama ha dado al judío. Y este es el origen de uno de esos mitos que subsisten en la mentalidad del mundo cristiano hasta nuestros días. Judío igual a banquero y a usurero. Eso es así, y enseguida todo el mundo piensa en los Rothschild, Rockefeller, etc. Pero los judíos efectivamente fueron prestamistas de dinero. ¿Por qué? Pues porque la legislación cristiana prohibía el préstamo, y la Iglesia prohibía el préstamo de dinero con interés entre cristianos. Eso era considerado como usura. Pero los judíos no tenían prohibido el préstamo del dinero a los cristianos o a los musulmanes. Por tanto, se convirtieron en prestamistas, porque era necesario que el dinero circulara para mantener la actividad mercantil, para mantener la actividad de la tierra, para que el campesino pudiera hacer frente a sus necesidades. Ojo, con unos intereses perfectamente regulados por la legislación, 33% en Castilla, 20% en la Corona de Aragón. Y esto se mantuvo. El judío tenía que jurar ante la justicia que iba a cumplir lealmente su cargo. Y si abusaba, el cristiano lo denunciaba y podía recurrir al rey. Y el que tuviera razón se la llevaba. Pero también el cristiano que no pagaba veía confiscadas sus propiedades a favor del judío. Por eso muchos judíos hicieron grandes propiedades, porque los prestatarios no podían satisfacer estas necesidades. En los asaltos de 1391, por ejemplo, aparte de razones religiosas, de la exaltación religiosa, de las dificultades económicas por las que atravesaba Castilla en aquellos momentos, que no tenía rey, etcétera, etcétera, uno de los principales objetivos por parte de todos los asaltantes, desde nobles artesanos, fue saquear las casas de los judíos para buscar los títulos de la deuda pública, destruirlos y, de este modo, tener canceladas las deudas, porque nadie podría exigir o eximir un título que acreditara dicha deuda. No hay títulos, no hay deuda. Y este era uno de los problemas más graves, el de las deudas judías o el del préstamo judío o la usura judía, como se llamaba en aquellos momentos, que más tensó y más dificultó las buenas relaciones entre los judíos y sus vecinos cristianos. Conversos de judío. Vamos a centrarnos en los conversos de judío, porque también había conversos musulmanes. Pero los máximos exponentes de estos conversos son los judíos a partir de 1391, porque anteriormente había habido, también cuando sucedían violencias y ataques contra los judíos, conversos. Pero sobre todo fue a partir del asalto a las juderías de 1391 cuando el problema judío, como se ha dado en llamar, dejó paso al problema converso. 1391 la situación es dramática para los judíos. O te conviertes o te matamos. Y eso hizo que muchos conversos se convirtieran al cristianismo y pasaran a ser conocidos entonces como cristiano bey, cristiano nuevo, neófito,
con versos de judío, etcétera, y también en Castilla, marranos, término que no se utiliza en la Corona de Aragón, por ejemplo, hasta fecha muy tardía y ocasionalmente. ¿Por qué se convirtieron estos judíos? Naturalmente el miedo es la primera y principal razón de estas conversiones, pero también, también no debemos olvidar que las aljamas judías, las comunidades judías, en aquellos momentos en Castilla atravesaban momentos de dificultades, la esperanza de un Mesías, las tendencias pietistas, las luchas entre averroístas y pietistas, como decía anteriormente, etcétera. Había momento de crisis. Total, que para muchos judíos el convertirse al cristianismo era una magnífica ocasión para tener y poder acceder a aquello que como judíos les estaba vedado, sobre todo las actividades mercantiles, las profesiones más variadas y diversas, acceder a los cargos municipales, promoción social y ascenso social a través de la vía del matrimonio con cristianos, como se vio, por ejemplo, el caso de los Coronel con los reyes católicos, es muy conocido, ¿no? Por tanto, pues, aparte de que naturalmente hubo también conversiones sinceras. La realidad es que, retrocediendo en el tiempo y situándonos en la época, en 1391, podíamos preguntarnos qué pasaba por la mente, aparte del miedo, de aquellos que se convirtieron. Es imposible saberlo, como tampoco sabemos lo que sucedió con los judíos cuando los expulsaron en 1492. Miedo, incertidumbre, inseguridad, alegría y esperanza para algunos pensando que iban a ir a Tierra Santa, sin saber que iban a encontrar muchas penalidades por el camino. Es decir, que hay una serie de factores que no podemos interpretar. Pero lo cierto es que en muchos lugares, por ejemplo, el Reino de Valencia, en general la Corona de Aragón, se produjo una conversión masiva fruto de estos asaltos en 1391 y lo que se ha llamado la Segunda Era Bautismal. Las predicaciones de San Vicente Ferrer, que fueron particularmente intensas en Castilla, y la disputa de Tortosa en la Corona de Aragón. Muchísima gente, sobre todo en el Reino de Aragón, en Valencia no, porque en Valencia ya quedaban pocos judíos. Sobre todo en el Reino de Aragón se convirtieron, o también en Castilla, al cristianismo. Segunda Era Bautismal, y a partir de ahí ya se estabiliza la cosa. Primer concepto que tenemos que tener claro, diferenciar entre converso y judaizante, porque muchos, tanto cristianos como judíos, identifican al converso con judaizante. Converso es el que se ha convertido a la fe cristiana, punto. Judaizante es el converso que judaiza, que sigue practicando ocultamente la fe de sus antepasados. Y no todos los conversos eran judaizantes, a pesar de lo que pretende alguna línea historiográfica actual. Los estudios historiográficos llevados a cabo sobre los conversos en la península demuestran claramente que no eran lo mismo los conversos de 1391 que los de 1490, cuando ya está la Inquisición, quemándolos y llevándolos a las cárceles y demás. Han pasado varias generaciones. Y la situación religiosa, económica, social, es muy diferente con prácticamente 100 años. Son 4 generaciones y ahí han evolucionado. La primera generación, la generación de los convertidos en 1391, 1413, etcétera, etcétera, estos indudablemente seguían siendo judíos, lo sabía todo el mundo se conoce en las ciudades y en los pueblos, pero parece que a muchos, al poder desde luego no le preocupaba. Lo importante es que fueran cristianos de nombre y ya está. Y a la Iglesia tampoco, porque no hay noticias de que la Iglesia se dedicara a evangelizar, a adoctrinar a estos conversos en la nueva religión. Luego se quejaban de que judaizaban a algunos de ellos y tal, pero si es que no te has preocupado en enseñarles la doctrina cristiana. Lo mismo que pasó más tarde con los moriscos. Por tanto, esa primera generación, indudablemente, la religión judía estaba muy presente. Pero poco a poco, estos conversos fueron escalando puestos sociales, fueron desarrollando toda una actividad que hasta entonces tenían prohibida o se les abrieron multitud de posibilidades, como decía, en estas profesiones que antes estaban vedadas a los cristianos, por ejemplo, notarios, el clero, la abogacía, etc.
el desempeñar cargos públicos en el municipio. El problema fue particularmente grave en Castilla, donde ocupaban cargos en Sevilla, en Toledo sobre todo. Todo esto hizo que poco a poco fuera alarmándose, naturalmente sin olvidar las predicaciones y exhortaciones diarias del clero y de los frailes, sobre todo, contra los nuevos conversos, acusándolos de judaizante, la multitud de obras que se lanzaron contra unos y otros. El problema es, y surge sobre todo, en Castilla. Aquí eran muchos menos y vivieron mucho más tranquilos. Pero poco a poco estos conversos se van integrando en la sociedad cristiana, aunque mantuvieron una endogamia bastante alta, tenían sus propias cofradías, su cementerio, se casaban mucho entre ellos, aunque fueran de distintos estados, de distintas coronas, pero se van integrando ya en la sociedad cristiana paulatinamente. Y cuando, de hecho, en la Corona de Aragón, donde ya existía la Inquisición de Roma, la Inquisición papal, pues no tuvieron prácticamente ningún problema, porque no debemos olvidar una cosa: el judío podía practicar libremente su religión. La Inquisición no podía actuar contra el judío. La Inquisición actúa contra el hereje, y el judío no es un hereje. El judío tiene su propia religión que el rey le permite desempeñar tranquilamente dentro de su marco físico, que es la judería. Por tanto, la Inquisición de Roma nunca intervino contra los judíos. Hubo algunos intentos y tal, pero no. La que intervino después o intentó intervenir, sería la Inquisición de los Reyes Católicos. Pero esta Inquisición de los Reyes Católicos tampoco fue contra los judíos, sino contra estos conversos que judaizaban. Porque naturalmente tú has vivido, tu familia y tú has vivido toda tu vida como judío, y te han quedado unos hábitos en la vida cotidiana que sigues manteniendo, aunque te hayas convertido y sigas siendo cristiano de nombre, ¿no? Pues desde el Sabbat hasta limpiar el sábado, no comer carne de cerdo, etcétera, etcétera. Pero estos son hábitos culturales. De hecho, cuando se crea la Inquisición de los Reyes Católicos no saben, a ver, ¿de qué acusamos a estos conversos como herejes? Y se tuvieron que improvisar unos manuales y unas acusaciones formales para que pues pudieran condenarlos y castigarlos y tal. Por otra parte, dentro del grupo converso había también una gran diversidad social. Había desde el que judaizaba en secreto, y esto incluso dentro de una misma familia como la de los Vives, por ejemplo, donde Luis Vives, nadie puede dudar de que sea un católico, de corazón, mientras que su familia, pues el tío tenía una sinagoga, la madre la quema, la desentierran, o sea que había distintas gradaciones dentro incluso de una misma familia. Por tanto, había gente judaizante, había gente que eran cristianos de corazón, había los ambivalentes o ambiguos, que esos eran casi la mayoría, los que no sabían ni si eran de un lado o de otro lado. Esa era la realidad cotidiana, porque siguen manteniendo, pero no olvidemos tampoco otra cosa: los principales enemigos de los conversos eran los judíos. Los veían y los vieron siempre como traidores, y muchas de las acusaciones a la Inquisición vinieron por parte de los judíos. Eso no debemos olvidarlos, porque eran unos renegados, habían abandonado la fe. Esto es algo que no debemos olvidar, que se desconoce, pero tal. Lo cierto es que si no hubiera existido la Inquisición de los Reyes Católicos, si no hubieran creado los conversos en Castilla ese problema de judaizantes, sobre todo en Andalucía y en Toledo y demás, los conversos, como sucedía en la Corona de Aragón, se hubieran integrado perfectamente al cabo del tiempo en la sociedad cristiana. De hecho, si uno analiza la actuación de la Inquisición valenciana, por ejemplo, y los que fueron condenados y llevados a la hoguera y tal, vemos que es una minoría con respecto a la mayoría de los conversos. Y tú te encuentras gente que sabes que era conversa y que no la tocaron y siguió practicando con sus negocios, etc. Una muestra de esta integración la tenemos claramente en la documentación. En 1391 y hasta 1430 más o menos, en la documentación valenciana, conservada en parte aquí en este archivo donde nos encontramos ahora, el archivo de Valencia, cuando habla de fulanito de tal, le coloca antes, dice, por ejemplo, Joan Roig, antes Samuel Suchen, convers, o neófit, converso, para que quede claro cómo se llamaba este individuo anteriormente y por si había problemas judiciales de reclamaciones, etcétera, y se le indica converso, neófito, etcétera. Poco a poco esto se va olvidando. En 1430 ya es muy difícil encontrar en los documentos notariales
quién es converso. Y 50 años más tarde, como no seas un especialista y te conozcas todas las familias de converso, ya no sabes, el que aparece en la documentación, si un Nicolás de Valldaura es converso o cristiano viejo, porque están integrados. Desde el momento que ya a ti no te ponen el estigma de converso, es porque vas camino de esa integración. Lógicamente, tú seguirás manteniendo tus tradiciones familiares, como en nuestras casas se come cocido, paella o fabada durante el fin de semana. Seguirás haciendo pues lo que hacían tus padres, porque el tiempo en la Edad Media es un tiempo muy, muy lento. Y seguirás haciendo lo que hacían tus padres en la vida cotidiana, en esos actos que algunos llaman folclóricos, otros residuales. El propio Netanyahu, pues el gran historiador de la Inquisición, pues dice que estos son restos o elementos residuales de ese mundo judío, pero que no quiere decir que esta gente fuera judaizante, sino que la mayoría pues ya estaban perfectamente integrados. Lo que no exime que hubiera judaizantes. A verlos los hubo. Efectivamente, son las dos grandes catástrofes de la historia del judaísmo peninsular. 1391, asalto a las juderías, a numerosas juderías, tanto de Castilla como de Aragón. Muerte y conversión de muchos judíos, huida de otros hacia el norte de África, hacia Tierra Santa, etcétera, etcétera. Esto fue un anuncio de lo que vendría después. Esto supuso la desorganización y desaparición del judaísmo en numerosas localidades, ciudades, etcétera, o dejarlo herido de muerte, como sucedió, por ejemplo, en la Corona de Aragón. Como ya había dicho anteriormente, en Castilla muchas juderías quedaron prácticamente vacías de población y las gentes, los judíos, se dispersaron por una multitud de pequeños núcleos. En la Corona de Aragón desaparecieron muchísimas juderías, quedaron extinguidas sobre todo como consecuencia de la muerte en 1391 o del bautismo de sus miembros en los años sucesivos. El ritmo fue diferente, tanto en Castilla como en Aragón. En Aragón, empezaremos por la Corona de Aragón, porque aquí no hubo problemas. Los judíos vivieron tranquilamente, no hubo ya más asaltos, no hubo más violencias, los reyes protegieron en todo momento a los judíos que quedaban, y en el momento de la expulsión pues no hubo ningún problema, ni violencias, ni nada. Hubo violencias como consecuencia del establecimiento de la Inquisición de los Reyes Católicos, de la Inquisición española, porque iba contra los fueros de los respectivos reinos, Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, porque ya tenían la Inquisición papal. Por tanto, se opusieron con uñas y dientes. Incluso llegaron a matar al arzobispo de Zaragoza, Pedro Arbués, que luego lo santificaron, etc. En Castilla las cosas fueron mucho más complicadas como consecuencia de la evolución política del territorio. Las guerras internas en Castilla entre nobleza y monarquía, que duraron muchísimos años, hizo que los judíos, y sobre todo los conversos, se vieran muy afectados porque tuvieron que tomar partido por unos o por otros. Pensemos don Álvaro de Luna, que acaba en el cadalso, pensemos en los judíos, el asalto contra los conversos en Toledo en 1440, de tal forma, y sobre todo los casos de judaizantes que se descubrieron, de tal forma que en 1480 los reyes católicos, siempre dispuestos a proteger a los judíos, nunca dieron manifestación de hostilidad. Es decir, en 1480 dieron una norma para que los judíos vivieran encerrados en barrios, porque hasta entonces prácticamente muchas ciudades habían vivido diseminados entre cristianos, en sus calles y tal. Pero en 1480 las cosas se pusieron feas ya y les obligaron a residir en barrios específicos, en juderías. El caso del Santo Niño de la Guardia, etcétera, etcétera, la difusión de apologías y de textos en contra de los conversos y de los judíos, pusieron la situación difícil para estos judíos. Pero, a pesar de todo, los judíos vieron en los reyes católicos como sus grandes protectores, y así lo escribían en cartas de 1491, ahora no recuerdo de quién, a sus correligionarios de otros países, diciéndoles que, bueno, que tenían en ellos unos señores benévolos, benefactores, y que estaban felices y contentos de vivir en sus territorios. Pero he aquí que precisamente el tema de los judaizantes
hizo que ya desde 1484, 85 y demás, Fernando e Isabel decidieran introducir la Inquisición primero en Andalucía y luego por toda la corona de Castilla para pasar a la corona de Aragón. Como he dicho anteriormente, la corona de Aragón tenía la Inquisición papal, pero para Fernando esta Inquisición era un instrumento formidable del poder centralizador, porque Fernando era rey de Aragón, pero rey consorte de Castilla, y no podía intervenir en los asuntos de Castilla, ni Isabel podía intervenir en los de Aragón, pero la Inquisición sí que, al generalizarse entre ambas coronas, sí que permitió esta forma de actuación del poder central castellano en los territorios de la Corona de Aragón, y de ahí la oposición. Total, que la Inquisición se dedicó a buscar judíos por todas partes, a los judíos no, porque no se les podía tocar, a perseguir conversos, y este tema de los conversos, como no había forma de solucionarlo por la vía pacífica ni inquisitorial, al final, impulsado por Torquemada, lógicamente, y demás, pues no tuvo otra salida que la expulsión de los judíos, que indudablemente les debió coger por sorpresa y debió ser un durísimo golpe, porque el decreto de expulsión se dio el 31 de marzo y el 1 de agosto tenían que estar todos saliendo de la península, salvo que se convirtieran. Esto es algo que se olvida habitualmente, pero que figura en el decreto de expulsión. Se expulsa a los que no se conviertan. Y ahora vamos viendo, o se va viendo a través de la documentación que se va conociendo nueva, cómo hubo conversiones, hubo muchas conversiones, y sobre todo después de la expulsión muchos se convirtieron al cristianismo y pudieron retornar a Castilla o Aragón y recuperar sus bienes perdidos. Bien, expulsión, el decreto del 31 de marzo y salida el 1 de agosto. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con los judíos? Los números de la discordia que he llamado muchas veces. ¿Cuántos judíos se fueron? Bien, hoy día se han exagerado todas las cifras, pero hoy día contamos ya con documentos bastante precisos y se establece entre 80 y 100.000 los judíos que salieron de la corona de Castilla, y para la corona de Aragón, pongámosle unos 9.000 como mucho. En el Reino de Valencia, por ejemplo, salieron 1.000 judíos. Es decir, el reino más dinámico de toda la península en aquellos momentos, que era el Reino de Valencia, la ciudad de Valencia, en la ciudad de Valencia no había judíos. Eran precisamente los conversos los que llevaban en buena parte el mundo de los negocios. En Cataluña unos 3.000 y el resto en Aragón. Y ya digo, en Castilla 80, 100.000. ¿Hacia dónde van? Los judíos castellanos hacia Portugal o hacia Navarra también, o algunos al sur de Francia, y también buena parte hacia el norte de África, donde se van a encontrar con el rechazo de los judíos norteafricanos, que allí había, que se ven llegar aquel aluvión de inmigrantes y los trataron de manera, diríamos, bastante brutal. Los judíos de la Corona de Aragón fueron o bien al norte de África, a la parte de Orán, lo que hoy es Argelia y demás, y hacia Italia, sobre todo al Reino de Nápoles, con el que había formaba parte de los vínculos de la Corona de Aragón, y desde ahí pensaban ya dar el salto hacia el Imperio Otomano y Tierra Santa, pero esto ya fue en época posterior. Por tanto, pues, esta sería la trayectoria del judaísmo peninsular entre 1391 y 1492. Un auténtico drama que, naturalmente, pues, pesa como un baldón sobre Fernando e Isabel, pero no debemos olvidar y ponernos en aquella época. El Papa les dio el título de reyes católicos, porque los judíos ya habían sido expulsados de Inglaterra a fines del siglo XIII, de Francia, de Provenza, no quedaban judíos más que en España. Los judíos no fueron expulsados de España, como se dice coloquialmente. En 1492 los judíos fueron expulsados de las coronas de Castilla y de Aragón. En 1495 se dio el decreto de Portugal y salen en 1496, y en 1498 de Navarra. Por tanto, 1492, judíos de Castilla y Aragón son los que se van al exilio. Este es el punto de partida del comienzo de la diáspora sefardí
tan rica en sus consecuencias hasta nuestros días en el Mediterráneo. Yo creo que es una parte muy importante de nuestra historia, a favor de la cual hemos luchado, hemos trabajado, hemos investigado durante muchos años para recuperar ese espacio que había permanecido en el olvido. En buena parte porque desde 1492 hasta el siglo XX, en que vuelve a haber judíos en España, pues había habido un telón de acero, unos siglos de oscuridad sobre ese mundo judío que se desconocía totalmente. Ahora ya no suena Maimónides, ahora ya oímos hablar de juderías, ya hemos oído, o ya vamos a ver la sinagoga del tránsito, ya vemos los manuscritos judíos. Es decir, hemos descubierto que habían otros personajes que eran protagonistas de nuestra historia, para bien o para mal, pero que formaron parte de nuestro pasado colectivo. Una parte negativa, la parte de la segregación, la parte de la discriminación, que no debía haber existido nunca, pero estamos en los siglos medievales, y que ahora en el presente, precisamente, ese conocimiento del pasado nos debe llevar a superar esos estigmas, esos aspectos negativos de esa coexistencia diaria entre judíos, cristianos y musulmanes, y que ahora debemos transformar, o está ya plenamente transformada, en convivencia diaria. Ese es el gran avance de la historia, que hemos pasado de esa coexistencia más o menos pacífica a una convivencia plena en nuestros días entre cristianos y judíos.